¿Quiere Estados Unidos invadir a Venezuela para apoderarse de su petróleo? Donald Trump no ayuda a cambiar esa percepción cuando dice explícitamente que quiere tomar control de Groenlandia o de Canadá. Pero la realidad es que ya no estamos en los años 70 del siglo pasado, cuando sí tenía sentido económico que Estados Unidos asegurara reservas petroleras en el extranjero. Me explico. Durante décadas Estados Unidos dependía, como casi todo el mundo, de la compra de petróleo a países bendecidos con depósitos fáciles de extraer. Ahí estaba Arabia Saudita, Irak, Irán, México, Venezuela y otros países que, gracias a esa riqueza, salieron de pobres. Para algunos como Qatar y como Emiratos Árabes su producción fue tan grande y su población tan pequeña que no importaba la corrupción, las élites que se quedaron con la mayoría de la parte de las ganancias. Había tanto que todos se beneficiaban, incluso en tiempos de crisis. Pero otros como México y Venezuela desperdiciaron esta riqueza. Sus élites se dedicaron a malgastar los recursos y a pedir préstamos con el petróleo como garantía. Y cuando el precio del crudo se colapsó en los años 80, ya no tuvieron dinero para pagar esos créditos, porque no aprovecharon la bonanza para crear otras fuentes de ingreso. ¿Y cuál fue la narrativa de la mayoría de la población en esos países? Que las malvadas potencias extranjeras eran las culpables de la crisis, a pesar de que fueron sus propios gobiernos populistas e incompetentes los que malgastaron las ganancias del petróleo nacionalizado. ¿De dónde salió la bonanza petrolera de los años 70 en esos países? ¿Del arduo trabajo de los trabajadores venezolanos y mexicanos? No, fue de la suerte de tener depósitos fáciles de extraer y mercados extranjeros interesados en comprar ese petróleo y en otorgar préstamos con ese crudo como garantía. El mito de un Estados Unidos depredador de petróleo se construyó en realidad, ese sí, con bases históricas, en la época en que la potencia norteamericana sí era un imperio, en el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero para cuando llegó la crisis de los años 80, lo que regía sobre la industria petrolera ya no era la conquista de territorios para explotación de recursos naturales, sino el comercio y la fluctuación de precios en los mercados internacionales. Dicen los izquierdistas dogmáticos que Estados Unidos invadió Irak y Afganistán en busca de su petróleo. Es fácil de desmontar esa creencia. ¿Por qué tras la caída de los talibanes y de Saddam Hussein, las empresas estadounidenses no tomaron el control de los depósitos de petróleo en esos países? Respondan eso. Muy sencillo, porque desde antes de que ocurrieran esas invasiones, las empresas estadounidenses ya habían descubierto que no era económicamente viable invertir miles de millones de dólares en lugares políticamente inestables, cuando tenían otras alternativas. Y la mejor alternativa sigue siendo el propio suelo estadounidense. Estados Unidos hoy es el mayor productor y exportador mundial de petróleo y de sus derivados. ¿Por qué? Porque pequeños productores inventaron una nueva técnica de extracción que aprovechó los depósitos atrapados en formaciones rocosas que nadie más sabía cómo extraer hasta principios de este siglo y hasta que Estados Unidos lo consiguió. Y así surgió el petróleo shale, un tipo de crudo mucho más fácil de procesar y de refinar que el crudo pesado de lugares como Venezuela. La única razón por la que Estados Unidos sigue importando crudo pesado de esos otros países es porque no ha reconfigurado muchas de sus refinerías para sacar gasolina y otros productos del crudo ligero que el propio Estados Unidos produce. No había razón para preocuparse por eso en un mundo globalizado. Pero esa lógica está cambiando ahora que la globalización retrocede y que las cadenas de suministro se acortan y se vuelven locales. Venezuela y México por sí solos entraron en crisis económica a finales del siglo pasado, pero eligieron culpar a los extranjeros. ¿Cómo les ha ido? México sigue apostándole a su petrolera estatal, la más endeudada del mundo, y nacionalizó su litio en 2023. Ahora vean las cifras de producción petrolera y de litio de México en los últimos 10 años. El petróleo sigue cayendo y el litio es cero. La producción de México de litio es cero. Resulta que la culpa no era de los extranjeros. Para fortuna de México, ellos ya no dependían del petróleo para cuando la izquierda mexicana decidió abrazar el nacionalismo energético con más fuerza. Dependen ahora principalmente de Estados Unidos, remesas y comercio. El odiado Estados Unidos. A ver si no echan eso también a perder. Venezuela, mientras tanto, entró en crisis económica otra vez en 2014, ya con Nicolás Maduro a la cabeza, cuando los precios del petróleo volvieron a caer, exactamente igual que como les pasó en los años 80, porque siguieron sin diversificar sus industrias.
Pero ahora Maduro culpa, al igual que Cuba, a las sanciones de Estados Unidos, a pesar de que fue hasta 2017 cuando Donald Trump aplicó por primera vez sanciones a la industria petrolera venezolana. Las sanciones solo son el pretexto para cubrir su propia incompetencia. En conclusión, Estados Unidos no necesita tu petróleo, no va a invadir a tu país para apoderarse de tu petróleo, ni va a apoderarse del de Venezuela, como no lo hizo del de Irak ni del de Afganistán. Además de que todavía no es seguro que esa intervención militar ocurra, hasta el momento en que grabo este video, el 27 de agosto de 2025. Depende de varios factores que aún no conocemos, que eso ocurra, una invasión o una intervención militar. ¿Quieren una pista? Sin embargo, elaboré un comparativo que nos ayuda a saber qué ocurrirá, contrastando la invasión de Panamá de 1989 y el despliegue militar de Estados Unidos rumbo a las costas de Venezuela en este momento. ¿Qué es lo que nos dice esa experiencia de lo que podría repetirse en esta ocasión? Se los platico en mi página de Patreon.